Bueno, pasó un mes y una semana de la invasión de Hamás a territorio israelí, del ataque a los civiles y del comienzo de la guerra formalmente. A esta altura, el ejército israelí dice que tomó control del Parlamento en la franja de Gaza. Así lo hicieron conocer sus autoridades, que Hamás perdió parte del control de esa zona y que los propios palestinos están saqueando las bases de la organización terrorista. Mariano Mann es periodista, está en Tel Aviv y le agradecemos el contacto para que nos cuente estas novedades. ¿Qué tal, Mariano? Gracias por este contacto. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es así la información? Sí, es así y evidentemente la red de túneles de Hamas está bastante dañada, por lo que ayer surgió una información muy importante que incluso el mismo portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel se dirigió hacia uno de los túneles donde habrían estado cautivos algunos de los rehenes, seguramente niños, porque se encontró allí también mamaderas y juguetes de bebés, donde estaba justamente debajo del hospital Al-Rantisi en la Franja de Gaza, y lo que viene a confirmar las informaciones que decían que Hamás utilizaba estructuras públicas y civiles, sobre todo sensibles, como un hospital o escuelas o jardines de infantes, para almacenar armas, porque allí se encontraron también municiones y motocicletas que podrían circular tranquilamente por la red de túneles de Hamás. Así que ayer fue un día muy importante, sobre todo para lo que se intenta esclarecer, ¿no? Que es cada día es una prueba diferente respecto a las intenciones de Hamás, en este caso sobre todo para con sus civiles. Están evacuando algunos hospitales antes del ingreso del ejército israelí para poder justamente avanzar sobre esos túneles que entiendo están, como bien vos lo explicás también, debajo de los hospitales. ¿Lo están haciendo? ¿Están pidiendo que los civiles palestinos se vayan de la zona o los propios internados, mujeres, niños, etcétera, médicos? Bueno, sí, como la crisis realmente es dramática, la crisis en la Franja de Gaza, en Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel avisan a la población, sobre todo en la insistencia de que la gente del norte de la Franja de Gaza se dirija hacia el sur, luego del río de Gaza, del Wadi Gaza, para poder preservarse. Entre esos lugares están, por supuesto, los hospitales. De hecho, Israel ya despachó incubadoras para que los bebés, algunos de ellos incluso ya han perdido la vida por las condiciones en las que se encuentra la red sanitaria en el país, en el territorio de la Franja de Gaza. Pero sí, hay diferentes franjas horarias que el ejército anuncia que deben ser evacuadas, las zonas de la Franja de Gaza para los civiles, sí. Y después, más allá de este avance del ejército israelí sobre la zona de la Franja de Gaza, ¿qué va a pasar posteriormente? ¿Israel va a controlar ese territorio? ¿Qué es lo que se puede saber sobre un futuro que obviamente es incierto también? Sí, como vos decís, es incierto y las especulaciones son muchas. Desde la reunión que tuvo la semana pasada el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina en Cisjordania, donde se le planteó que tome el poder y que a partir de allí comience una reconstrucción, no solamente desde lo edilicio, sino también desde la sociedad palestina en aras de crear un Estado allí. Es algo que Israel rechaza porque cree que la Autoridad Palestina no está en condiciones siquiera de poder lidiar con los seguidores de Hamás en Cisjordania, por lo que sí, lo que garantizó el primer ministro Netanyahu, en términos relativos, por supuesto, es que sí va a ser un tiempo de mucho control por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza, es decir, que la presencia se va a extender hasta que haya un panorama claro. No hay una intención de conquista, no hay una intención de gobierno, no hay una intención de anexión. Aquí se trata solamente, de acuerdo a lo que dice, por supuesto, el gobierno, Está de claro. mantener una zona de seguridad tal como la mantuvo durante cerca de 20 años en el Líbano. ¿Cuál es la información que señala que Netanyahu estaría dispuesto a negociar con Hamás para la liberación de los 230 rehenes, de los cuales más de 20 son argentinos, por ejemplo? Bueno, en realidad las negociaciones se están haciendo vía Qatar. No creo que Netanyahu tenga ninguna intención de sentarse a negociar con Gaza. Por otra parte, es imposible negociar con una organización terrorista de este calibre, ¿no? Después de lo cometido
en Israel y después de los crímenes de guerra que comete incluso contra su propia población. Lo que sí trasciende es que hay una intención, y esto es sabido, está afirmado desde fuentes externas al gobierno, que hay una intención de las facciones islámicas, porque no es solo Hamas, sino también la Yihad Islámica y el Frente Popular de Liberación de Palestina, que tienen también rehenes, de liberar algunas decenas de rehenes, pero son no oficiales y Correcto. no se ha avanzado. De hecho, ayer mismo Hamas promovió un video de una soldada, una joven que se encontraba secuestrada, y donde se la veía hablando, y luego pasó a mostrar el cuerpo de la soldada diciendo que había caído víctima de los atentados de Israel, ¿no? Esto es claramente una guerra psicológica que jamás utiliza a los rehenes sin dar pruebas de vida para mostrar modus operandi. Mariano, muchas gracias por todo tu informe. Un abrazo grande. Seguimos Un placer, cubriéndolo. Hasta luego.